propiedad asociativa. Por supuesto, en esta Constitución de 1993 no solamente no hay sectores estratégicos en la economía. Para crear una empresa pública se requiere una ley del Congreso con una expresión de manifiesto interés nacional o conveniencia nacional. En verdad lo que se quiere es impedir la formación de empresas públicas, aún en sectores que pueden ser de carácter estratégico, que pueden ser empresas que además pueden crearse transitoriamente, no es necesario que se creen empresas de manera indefinida en el tiempo, ¿no? Y en materia del cooperativismo, efectivamente se reconoció la importancia del cooperativismo y del aporte del Estado para promover el cooperativismo. Hoy hablar del cooperativismo pareciera que fuera regresar a 100 años atrás, ¿no? Cuando en realidad hay muchas empresas cooperativas en el país, ¿no? Al margen de que en el texto constitucional no hayan sido reconocidas ni sean mencionadas. Creo que es importante que se mantenga una disposición en ese sentido del reconocimiento del valor del cooperativismo. Y en el tema de la iniciativa empresarial del Estado, efectivamente, hay que establecer algunos condicionamientos a esta iniciativa empresarial. Efectivamente, el tema, por ejemplo, de que hayan monopolios públicos, como se prevé en la Constitución del 79, es algo que se puede revisar, ¿no? Porque en la economía actual es muy difícil que haya monopolios públicos. Sin embargo, sí se debe prever que dentro del régimen económico haya sectores estratégicos y que por esta causa, por ley, se pueda crear empresas públicas. No soy un fanático de la empresa pública. En el Perú ha habido empresas públicas que no han dado buenos resultados y en muchos casos muy malos resultados. Sin embargo, no podemos negar que dentro de un régimen económico existe la posibilidad de que el Estado, incluso por razón de emergencia, tenga que asumir iniciativa empresarial, ¿no? Asumiendo bancos o asumiendo empresas de seguros, como ha ocurrido en otros países. Entonces no negamos la posibilidad de que existan empresas del Estado y que el Estado pueda incluso asumir el control de empresas, por ejemplo, en situaciones de emergencia económica o en sectores estratégicos. ¿Por qué los partidos políticos dejaron pasar tanto tiempo partiendo de la importancia que tiene la Constitución de 1979 en política económica de nuestro país y sigue operando la de 1993? Me da la impresión que los poderes fácticos, económicos, impusieron su voluntad. Es decir, entre enfrentar a estos poderes y reformar la Constitución económica y dejar las cosas como están, se optó por dejar las cosas como están. Entonces, se ha desarrollado la idea errónea que el crecimiento económico está en función al texto constitucional. No, el crecimiento económico ha tenido, de un lado, factores internacionales favorables y de otro lado, políticas económicas sensatas y responsables en materia fiscal, por ejemplo. Y ha habido una promoción a la inversión nacional y extranjera. Es necesario el crecimiento económico, es indispensable el crecimiento económico para la redistribución. Sin crecimiento económico no puede haber redistribución. ¿Qué torta vamos a repartir si no tenemos la torta? Definitivamente, ¿no?
Pero eso no implica aferrarnos a un texto constitucional basado en ideas extremas de un neoliberalismo extremo y que desconoce la necesidad de la regulación del mercado, desconoce la necesidad de un mercado que sea regulado. Esto está incluso en el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. Juan Pablo II afirmaba claramente: la propiedad privada está grabada con una hipoteca social. Benedicto XVI recientemente ha criticado los excesos del capitalismo salvaje y ha afirmado la necesidad de la regulación del capitalismo. En ese sentido, se tiene que debatir la necesidad de reformar el texto constitucional justamente para afirmar el equilibrio mercado, Estado y sociedad. ¿La reforma constitucional garantiza continuar un modelo económico sostenible o cuál sería el riesgo? No debería haber ningún riesgo. Veamos. Si se trata de garantías a la inversión extranjera, estas garantías están afirmadas en convenios de garantías de inversiones que el Perú ha celebrado con numerosos países. La lista la encuentran ustedes en la página web de la Agencia Proinversión. Igualmente los tratados de libre comercio, que dan la seguridad jurídica a la inversión extranjera. Así que no debería haber, no tiene por qué haber ningún problema en ese sentido. Si estamos centralizando modelo económico, promoción de la inversión, si hacemos esa equivalencia, que no es exacta, que no es real, se tiene que afirmar un modelo de economía social basado en el respeto a la dignidad de la persona humana y reconociendo la importancia de los derechos sociales del trabajo. Entonces, riesgos para la estabilidad económica no hay. La economía social de mercado, correctamente entendida, y poniendo al día algunos conceptos de la Constitución del 79, ¿no? Por ejemplo, el tema de los monopolios públicos que les mencioné, la posibilidad de establecer monopolios públicos, el día de hoy me parece inviable, ¿no? Pero sí creo que es importante la posibilidad de que haya iniciativa pública empresarial, es decir, actividad empresarial del Estado, ¿no?, en determinados sectores estratégicos o en situaciones de emergencia económica. Eso no tiene por qué producir ningún desequilibrio económico ni huella de inversiones. Tenemos países con empresas públicas importantes, caso de Chile, caso de Brasil. No creo que el Perú va a llegar ni a ese nivel de empresa pública, ¿no? Y en consecuencia no tiene por qué haber ninguna huida de inversiones ni peligrar si queremos idealizar un modelo económico. Lo que permite la Constitución es el desarrollo de diversas políticas económicas que reconozcan la importancia del mercado, la importancia de los derechos económicos de propiedad, empresa y contrato, y de otro lado los derechos sociales, y reconozcan la necesidad de un Estado regulador. ¿Cree usted que sería conveniente, dada la coyuntura, que muestra una baja aprobación de la función del Congreso, que se retome la bicameralidad parlamentaria conforme a la Constitución del 79? Bueno, no es un tema del régimen económico, no me voy a referir al bicameralismo. Sí estoy de acuerdo con el bicameralismo. Ahora,
si efectivamente, dada la poca aceptación que tendría o que tiene el Congreso de acuerdo a las encuestas, si sería conveniente o no llevar un debate respecto al bicameralismo. Es posible que muchos peruanos no entiendan la importancia del Congreso. Sin embargo, en la última encuesta que publicó Apoyo hace unos días, la mayoría de los encuestados señalaba que prefería la vigencia del Congreso, porque la disolución del Congreso era una medida antidemocrática. Es decir, con todo su desprestigio, el Congreso es reconocido por la mayoría de los peruanos como una institución importante para la democracia. Hemos avanzado, ¿no? Felizmente. No es tan cierto de que la gente mayoritariamente, o el pueblo mayoritariamente, o el ciudadano de a pie, abrumadoramente va a respaldar un golpe de Estado. Por lo menos la estadística de las últimas encuestas así lo señala. ¿Hay insatisfacción por el sistema democrático en el Perú? Sí, es altísimo en relación a otros países de Latinoamérica. Pero lo que hay que hacer es mejorar las instituciones, y el bicameralismo correctamente diseñado, que no sea pues una duplicidad burocrática de ambas cámaras, ¿no? Que cada cámara tenga determinadas funciones, ¿no? Dentro de esta idea de equilibrio de poderes, ¿no? También el Congreso tiene que tener un equilibrio entre dos cámaras. Es una idea acertada. La idea hay que comunicarla. Hoy vivimos en la época del marketing. Tanto es el marketing que tenemos hasta la marca Perú, ¿no? A ese extremo hemos llegado. Pues bien, pues estas ideas hay que difundirlas, hay que convencer a la ciudadanía, hay que vender el producto, ¿no? De la necesidad de hacer una reforma política también en el aspecto parlamentario, ¿no? O sea, ahí se podrá discutir si la representación parlamentaria puede ser elegida por distritos uninominales, por ejemplo, si debe haber voto preferencial o no debe haber voto preferencial, si debe establecerse necesariamente la elección democrática interna para postular a cargos en el Congreso. En fin, hay muchas cosas que debatir, muchos temas que analizar. Muchas gracias.